Hasta donde lleguemos hoy va a ser el tercer parcial, ¿ya? Si es que nos faltara algo para terminar, o sea, no es que no sea importante, lo más importante lo tenemos al inicio, ¿está bien? Entonces, hasta donde avancemos hoy, ustedes van a dar su tercer parcial, ¿ya? Entonces, la clase anterior, acuérdense ustedes que habíamos empezado o habíamos visto... ¿alguien revisó si le subí los videos de la clase? No recuerdo. Recording in progress. Ya, van a revisar ya. Entonces, recuerden que habíamos empezado ya el tema de prueba de hipótesis. Ya habíamos definido qué era una hipótesis y también qué significaba la prueba de hipótesis. Hemos visto que para hacer el procedimiento de la prueba de hipótesis, nosotros tenemos que seguir, ¿dónde está en formato de presentación? Tendríamos que... ¿Perdón? Sí, señor. Ya. Perfecto, gracias. Entonces, tenemos que seguir 5 pasos para probar una hipótesis. ¿Ya? El primero es establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es H sub 0 o H sub índice 0. ¿Ya? Que significa que no hay un cambio. Generalmente la hipótesis nula siempre va acompañada de una palabra no, ¿ya? Y la igualdad también va establecida en la hipótesis nula. La hipótesis nula es la que tenemos que aceptar o tenemos que rechazar, ¿ya? Generalmente los investigadores no dicen se acepta, ¿ya? O se rechaza específicamente. Utilizan otros términos para el rechazo de una hipótesis nula. Por otro lado, también al establecer la hipótesis nula, tenemos que establecer también la hipótesis alternativa. Y la hipótesis alternativa es la que va a definir si se rechaza la hipótesis nula. Es H sub 1 o H sub índice 1. A ver. La hipótesis nula es la que representa lo que está reportado o el estado actual del problema. La hipótesis nula siempre va con un signo igual y me reporta lo que está definido en el problema, ¿ya? Entonces, la hipótesis alternativa se refiere al hecho de que la hipótesis nula no sea verdadera. Si la hipótesis nula dice que la media es igual a 15, la alternativa será que la media es distinto de 15. Si la hipótesis nula... no, ahí lo vamos a ver, esto es para una cola. Después vamos a ver lo de 2 colas para no confundir, ¿ya? Entonces, el igual siempre estará con una hipótesis nula, nunca con una alternativa, el signo de igual, ¿ya? El segundo paso es definir el nivel de significancia. Habíamos dicho que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta sea verdadera. Entonces, ahí se puede cometer un error. Hay un riesgo que nosotros corremos al rechazar una hipótesis nula cuando en verdad es verdadera. ¿Ya? O aceptar una hipótesis que no es verdadera cuando en realidad es aceptar una hipótesis cuando en realidad es falsa. ¿Ya? Hemos dicho también que hemos definido los niveles de significancia dependiendo del tipo de investigación que se realice, ¿cierto? Hemos visto también que se cometen 2 tipos de errores. El error tipo 1, que es rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Y el error tipo 2, aceptar la hipótesis nula cuando en realidad esta es falsa. ¿Ya? Esos 2 tipos de errores se cometen cuando nosotros hacemos una investigación. El tercer paso es seleccionar el estadístico de prueba. El estadístico de prueba va a ser el valor determinado a partir de la información de la muestra para determinar si se rechaza la hipótesis nula. Estos estadísticos son Z y T. Son estos estadísticos que ya los habíamos visto anteriormente. ¿Ok? Entonces, el estadístico de prueba cuando se conoce la desviación estándar de la población es Z. Entonces, este es el estadístico que nosotros tenemos que utilizar cuando conocemos la desviación estándar de la población o el tamaño de la muestra es muy grande.
El estadístico T se lo utiliza cuando no conocemos la desviación estándar de la población y el tamaño de la muestra es menor que 30, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. Luego el paso 4, formular la regla de decisión. Esta regla de decisión es el enunciado sobre las condiciones específicas en que se rechaza la hipótesis nula y aquellas en las que no se rechaza. En realidad, en función al gráfico que nosotros tengamos, tenemos que definir cuál es el área de no rechazo de la hipótesis nula y cuál es el área de rechazo que vendría a ser la hipótesis alternativa. Este es un gráfico de la distribución muestral del estadístico Z. Recuerden ustedes que este es el valor Z. Y este valor Z, fíjense que se convierte en un valor crítico. Antes de este valor Z, cae en el área de no rechazo. Después de ese valor Z, ya cae en el área de rechazo. Entonces, si nosotros hacemos el análisis y hacemos los cálculos y me cae un valor por acá, entonces está en el área de rechazo y tendríamos que rechazar la hipótesis nula. Pero si mi Z me cae en toda esta área, es área de no rechazo, entonces no se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? Como estamos hablando en este caso, de una cola, una curva de una cola, fíjense que tenemos una sola área de rechazo. Hay situaciones en las que vamos a tener dos áreas de rechazo, que sería esta otra cola. A esta área corresponde a alfa. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, aquí la probabilidad del área de rechazo es 95, entonces esto, lo de la cola, que es el nivel de significancia o el área de no rechazo, corresponde al 5%, 0.05, ¿ya? Luego tenemos que tomar la decisión en base a los análisis que ya hemos realizado. ¿Ya? Aquí les decía, algunos investigadores prefieren no decir, no se rechaza. Se decide, prefieren utilizar, perdón, la decisión no se rechaza. Se decide no rechazar o los resultados de la prueba no permiten rechazar. Ya, esos son los términos que uno tiene que utilizar. A ver, ¿qué más? Ya, entonces hemos visto, hasta aquí creo que hemos avanzado la clase anterior, ¿me confirman? Entonces, hemos visto, fíjense, las pruebas de significancia. Esto no hemos hecho ningún ejercicio, lo vamos a hacer ahorita, pero quiero que entiendan que hay pruebas de significancia de una cola, como es el caso que les estoy mencionando ahorita, pero también tenemos de dos colas. Entonces vamos a entrar a ver o analizar las pruebas de significancia de una y dos colas. Para este ejemplo, en esta gráfica se describe una prueba de una cola y la región de rechazo se localiza en la parte o en la cola derecha de la curva. Ya, para ilustrarlo un poco mejor, vamos a suponer este ejemplo. El departamento de empaque de Nestlé se preocupa porque algunas cajas de cereales exceden considerablemente el peso. Entonces, el cereal se empaca en cajas de 453 gramos. Por lo tanto, en función de eso, tenemos que sacar la hipótesis. Si la norma dice, la norma de la empresa dice que las cajas tienen que pesar, si la norma dice que las cajas tienen que pesar 453 gramos, entonces yo en función de eso que está establecido en el procedimiento o en el problema, yo voy a extraer mi hipótesis nula. Entonces voy a decir que la hipótesis nula es que la media es menor o igual a 453. El igual, fíjense que también lo tenemos aquí, tenemos menor o igual, pero el igual siempre va en la hipótesis nula. Y la alternativa tiene que ser lo contrario de esto. Entonces la hipótesis alternativa es que la media es mayor a 453. ¿Cuál es la preocupación de los trabajadores o los empresarios de Nestlé? Que las que las cajas pesen más, ¿no es cierto?, de 453. Entonces yo tengo que demostrar que las cajas pesan menos o igual que 453.
Y mi alternativa será que el promedio de pesos es mayor a 453. Ahora, fíjense en la gráfica. ¿Sí? ¿Alguien quería decir? Ya, esto es importante. El igual siempre viene en la hipótesis nula, nunca en la alternativa. Ahora, la gráfica me representa el caso en el que la región de rechazo se encuentra en la cola izquierda inferior de la distribución normal. A ver. Sí. Y fíjense cómo yo sé que va a la izquierda, porque este signo también me apunta hacia dónde va la cola, el signo de la hipótesis alternativa. ¿Ya? Fíjense que apunta hacia la derecha, entonces mi cola sería la de la derecha. Esa es otra forma de poder identificar hacia dónde va la cola o en la región de no rechazo. Aquí vemos otro ejemplo. Las grandes compañías de renta de autos y otras empresas que compran grandes cantidades de neumáticos desean que estos neumáticos duren un promedio de 60,000 en condiciones normales. No menos de 60,000. Lo ideal es que tengan un promedio de 60,000 a más. Por consiguiente, van a rechazar un envío de neumáticos si las pruebas revelan que la vida de estos es menor a 60,000. Entonces, como lo que se desea es que sea mayor a 60,000, mi hipótesis nula es que la media va a ser mayor o igual a 60,000. ¿Qué se va a rechazar? Cuando la media sea menor que 60,000, o lo contrario de la hipótesis alternativa. Ahora fíjense aquí, mi signo aparece hacia el lado izquierdo, entonces mi área de rechazo tendría que estar en este sector de la curva. ¿Ok? Una manera para determinar la ubicación de la región de rechazo consiste en mirar en la dirección en la que señala el signo de la desigualdad de la hipótesis alternativa. Si el signo apunta hacia la derecha, mi área de rechazo está a la derecha. Si el signo apunta hacia la izquierda, mi área de rechazo va a estar hacia la izquierda. ¿Ok? A ver. Ese es el mismo ejemplo. Veamos este otro ejemplo. Ahora, si no se especifica dirección alguna en la hipótesis alternativa, tenemos que utilizar, fíjense, como acá dice que mi área de rechazo apunta hacia la izquierda, yo voy a tener mi área de rechazo, y toda esta área va a ser área de no rechazo. Si mi signo de desigualdad, la hipótesis alternativa, apunta hacia la derecha, quiere decir que yo voy a tener una curva así, y mi área de rechazo va a estar hacia la derecha. Esto me indica si estoy trabajando con una curva de una cola, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero ahora, hay la posibilidad de que estemos trabajando con una prueba de dos colas. ¿Cuándo se da eso? Por ejemplo, si no se especifica la dirección alguna en la hipótesis alternativa, es decir, que mi hipótesis alternativa no tenga estos signos de desigualdad, tenemos que utilizar una prueba de dos colas. Por ejemplo, mi hipótesis alternativa va a ser: el ingreso medio anual de las corredoras de bolsas es de 65,000. Esto quiere decir que H sub 0 es igual a 65,000, ¿cierto? H sub 0 igual a 65,000. Ok, perdón, H sub 0, espérenme. En realidad no es H sub 0, esa es la hipótesis. Aquí. La hipótesis nula me dice que la media es igual a 50,000. 50,000. Ahora sí, que no se veía esta parte.
¿Ya? Ahora, lo contrario de esto sería la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa H sub 1 me dice, entonces, que el ingreso medio anual de los corredores de bolsa no es igual. Entonces, no es igual, aquí era 65.000, ¿no? A 65.000. Entonces, fíjense, hemos dicho que el signo de la desigualdad de la hipótesis alternativa me indica si trabajo con una prueba de una cola o de dos colas. Pero acá no tengo un signo de desigualdad que me diga si la cola es la de la izquierda o la de la derecha. Entonces, cuando yo tenga esta situación, tengo que trabajar con curvas de dos, o con una prueba de dos colas. Voy a tener un área de rechazo en la derecha y un área de rechazo en la izquierda. Ahora, aquí tenemos que tener, nos da dos situaciones. El área de rechazo, fíjense que el área de no rechazo es de 95%. Toda la curva vale 100 o vale 1 si quieren. Si el área de rechazo es 95, ¿cuánto me falta para llegar a 100? 5. Y como se divide en 2 el área de rechazo, entonces quiere decir que esto es alfa medio y alfa medio. En este caso de acá, como era solamente un área de rechazo, esto es 95 y esto de aquí era alfa. Es una cola, entonces no se divide entre 2. Pero como acá estamos trabajando con 2 colas, ese alfa hay que dividirlo entre 2. Si es 5%, se divide entre 2 y entonces hay 2.5% para cada cola. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Vamos a entrar a los ejercicios. Hemos visto pruebas de una cola y de 2 colas. Ahora veamos, pruebas de la media de una población cuando se conoce la desviación estándar. Cuando se conoce la desviación estándar de la población, que es sigma, yo sé que tengo que utilizar un valor Z, ¿no es cierto? Lo hemos visto también en la unidad número 2, en la anterior unidad. Cuando no conocemos la desviación estándar de la población, yo puedo conocer la desviación estándar de la muestra y puedo utilizar ya el estimador T. ¿No es cierto? Entonces vamos a hacer un ejercicio de una prueba de 2 colas. ¿Ya? Fíjense acá, una empresa fabrica y arma escritorios y otros muebles para oficina en diferentes plantas en el oeste de Santa Cruz. La producción semanal del escritorio, este modelo A325, en la planta del parque industrial tiene una distribución normal, con una media de 200. El promedio, me dicen, de la producción de los muebles es de 200. Y una desviación estándar de 16. Acá hay una desviación estándar, ¿cierto? Entonces, fíjense que ya, tengo la desviación estándar. Hace poco, con motivo de la expansión del mercado, se introdujeron nuevos métodos de producción y se contrató a más empleados. Entonces, el supervisor de fabricación pretende investigar si hubo algún cambio en la producción semanal del escritorio A325. En otras palabras, lo que el inspector o el supervisor desea saber es la cantidad media de escritorios, la cantidad media de escritorios que se produjeron en la planta del parque industrial es diferente de 200 escritorios semanales, lo que se venía produciendo anteriormente, con un nivel de significancia de 0.01. Entonces, esa es la pregunta. Si nosotros vamos leyendo el enunciado, nos podemos dar cuenta, bueno, aquí también lo dice, que la población de la producción semanal tiene una distribución normal. Lo segundo, tenemos el dato de la desviación estándar.
es 16 escritorios por semana. Entonces, en función a esos datos, nosotros lo primero que tenemos que hacer, paso número 1, establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. El supervisor lo que desea saber es si la media es distinta de 200, si ha variado, ¿no es cierto? Pero aquí la media dice que es 200. Esa va a ser mi hipótesis nula. Lo que está establecido o reportado en el ejercicio. El promedio de la producción semanal es igual a 200. Esa es mi hipótesis nula. Como aquí está el signo igual, la alternativa va a ser con signo distinto. El promedio no es igual a 200. Como estamos con una desigualdad en la alternativa, no tenemos estos signos de mayor menor. Entonces, como no hay esos signos de mayor menor y solamente tenemos este signo de desigualdad, quiere decir que tenemos que trabajar con una prueba de 2 colas. ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Jóvenes? Sí. Perfecto. El siguiente paso, seleccionar el nivel de significancia. En el enunciado me dice, utilice un nivel de significancia de 0.01. Ese 0.01 es alfa. Es la probabilidad de cometer un error tipo 1, que es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando esta es verdadera. Entonces ya definimos que es alfa 0.01. Ahora, acuérdense que estamos trabajando con una curva de 2 colas. En la gráfica, este alfa se tiene que repartir en 2, ¿no es cierto? Pero todavía no. Ahorita definamos. Este es alfa, 0.01. Paso número 3. Seleccionar el estadístico de prueba. Como estamos hablando de una muestra no dice de cuánto es la muestra, ¿no? Ya, no dice la muestra, pero me da como dato conocido la desviación estándar. ¿Ya? Además sabemos que el estadístico de prueba para una muestra grande es Z. Entonces tengo que utilizar esta fórmula. Este valor de aquí es la media muestral, la media poblacional, la desviación estándar de la población y el tamaño de la muestra. Por eso es que utilizo el valor Z, porque tengo también como dato la desviación estándar de la población. ¿Está bien? Eso ya lo hemos visto también en otra unidad. Hemos seleccionado entonces trabajar con el estadístico de prueba, el del estadístico Z. Paso 4. Se tiene que formular la regla de decisión. Ahora, la regla de decisión se formula al encontrar los valores críticos de Z en la tabla de áreas bajo la curva, ¿ya? Como se trata de una prueba de 2 colas, alfa hemos dicho que es 0,01, tenemos que dividirlo entre 2 para ver cuánto es lo que va a cada lado de la curva. Entonces iría 0.005. Yo dibujo mi curva. Como hemos dicho que es 1 el área o el error cometido, perdón, nosotros aquí restamos, caramba, 100 menos 1%, ¿cuánto es? Porque esto es 1%, ¿no? ¿Cuánto es? 99. 99% es el área de no rechazo. Si lo dividimos entre 2, me da el 0.4950. ¿Ya? Ahora, este 1%, que es el área de rechazo, el alfa, lo dividimos entre 2 para que ese porcentaje se vaya a cada lado de la curva. ¿Ok? Solamente hemos dividido, aquí está, alfa medio, y eso es lo que corresponde aquí. Alfa medio, y el resto es el área de H sub 0, que no se rechaza. Y el área de rechazo es desde
este valor Z hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia la izquierda. Esa es área de rechazo. Pero lo que tenemos que definir es lo que cae fuera de este valor o lo que cae abajo de menos 2.58, que es mi valor Z en este ejercicio. Ahorita vamos a ver cómo lo calculamos. Se rechaza. Lo que cae por arriba de 2.58 positivo se rechaza. Si cae dentro de esto, no se rechaza. Esa es la regla de la decisión. Ese valor Z se convierte ahora en un valor crítico porque es el que me va a definir qué rechazo y qué no rechazo. Ah, ya no sé qué hice acá. Ahora sí. Ya. Entonces, el área que no se rechaza es esto de aquí. Esto corresponde a H sub 0. ¿Ya? Y si nos vamos nosotros a la curva, a la tabla de áreas bajo la curva, nosotros sabemos que toda la mitad de la curva vale 0,5. Entonces, lo que vamos a hacer es 0,5 menos esta área de aquí, que es 0.005, que es el alfa medios, me va a dar 0.4950, que es esto de acá. Con este 0.4950 yo me voy a buscar el valor Z en la tabla. Y con esa tabla, acuérdense, yo voy, aquí están los Z, y aquí están los primeros enteros y primer decimal, y aquí están los enteros y segundo decimal. Ubico este valor de área y me voy a ubicar cuánto es el valor Z. ¿Está bien? Para este caso, con ese procedimiento, yo ubico que mi valor Z es de 2.58 para esta área. Y este 2.58 se convierte en el valor crítico. Ahora, no, puede ser que no pillemos 2.4950, pero el que más se acerca es este, 0.4951. Ese valor es el que corresponde a 2.58. Entonces voy a tener menos 2.58 en la izquierda y positivo 2.58 a la derecha. Entonces, la regla de decisión va a ser, rechazaremos la hipótesis nula y aceptaremos la hipótesis alternativa. ¿Qué dice la hipótesis alternativa? Que la media es diferente de 200, ¿cierto? Si el valor Z que calculemos no se encuentra entre 2.58 negativo y 2.58 positivo. Es decir, vamos a rechazar si el análisis del nuevo Z que calculemos se encuentra fuera de este rango. No está entre menos 2.58 y 2.58. Cae por acá. Entonces se rechaza. Pero si cae dentro de esta área, no se rechaza. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro hasta aquí? Bien. El número 5 y último paso. Se toma una interpretación y se toma una decisión y se interpreta el resultado. Entonces, si nosotros tomamos una muestra de la producción semanal, de la población, que es la producción semanal, le vamos a calcular el valor Z y vamos a aplicar la regla de decisión que hemos establecido en el paso 4 y se llega a la conclusión de decidir rechazar o no la hipótesis nula. Entonces, esto es dato. ¿Ya? Dato, tendría que estar en el enunciado. La cantidad media de escritorios que se produjeron el año pasado en 50 semanas, porque la planta cerró 2 semanas, es de 203,50. Es decir, la cantidad media de la población es de 203,50. La desviación estándar era de 16, eso estaba como dato, ¿no es cierto? Entonces, eso estaba como dato. Con estos valores me voy a calcular el valor Z. El promedio, ay, perdón, ¿por qué no me corrigen? Aquí estamos hablando de
una muestra, la cantidad media de escritores que se produjeron el año pasado, 50, Planta cerró 2 veces de 203. ¿Ya? Esa es la muestra o el promedio de una muestra. ¿Ya? Entonces, el valor Z me dice que es la media muestral menos la media poblacional. La media poblacional, recuerden ustedes que estaba en el enunciado y está establecido en la hipótesis nula, que la producción semanal tiene que ser 200. Dividido la desviación estándar, dividido raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y eso me da un Z de 1.55. Entonces yo me voy con este valor Z y lo ubico. Si aquí es 0, ustedes saben que el valor Z es positivo y negativo el mismo valor. Aquí me dio positivo, no importa. 0 hacia la derecha es positivo. Aquí yo marco 1.55. Si me hubiera dado negativo, igual. 0 hacia la izquierda es negativo, 1.55. Si fuera el caso, pero acá me dio positivo. Marco, ¿dónde me cayó ese valor calculado? ¿En el área de rechazo o en el área de no rechazo? En el de no rechazo. Entonces, ¿qué se concluye? Si cayó en el área donde no se rechaza, ¿qué quiere decir? La media de la población no es distinta de 200, por lo tanto, se tiene que informar al supervisor de la fábrica que la evidencia de la muestra no indica que la tasa de producción en la planta industrial haya cambiado semanalmente. ¿Está bien? Entonces, tendríamos que aceptar la hipótesis nula. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Puedes repetir el ejercicio? Desde el inicio hay otros ejercicios, sí. Tenemos 2 más. ¿Qué parte no entendieron del ejercicio? Lo importante es sacar los datos, definir hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Saber si estamos con una prueba de 1 o 2 colas. ¿Esta parte de aquí entendieron? Voy sacando los datos del enunciado. Media muestral 200, desviación estándar muestral 16. Nivel de significancia alfa. ¿Qué es lo que se quiere saber? Si la media es diferente de 200. Entonces, la media para la hipótesis nula, voy a definir que la media sea igual que 200. Y la alternativa será la media no es igual que 200. Como aquí no tengo el signo mayor-menor, tengo el signo de desigualdad, entonces tengo que trabajar con una curva de 2 colas. El nivel de significancia ya no los habían dado, es 0.01. Seleccionar el estadístico Z. Como me está dando como dato la desviación estándar poblacional, yo tengo que utilizar el estadístico Z, porque lo tengo como dato ahí. Si no lo tuviera como dato esto, tengo que utilizar otro estadístico. 4. Armo mi gráfica. Hemos dicho que toda la gráfica vale 100 o vale 1 si quieren. El nivel de significancia es de 1%. 100 menos 1, 99. Esa va a ser mi área de no rechazo de mi hipótesis nula. ¿Ya? Y lo demás será área de rechazo. Como hemos dicho que es una de 2 colas, a cada lado tengo que dividir este 1% y quiere decir que a cada lado de las colas me va a ir el 0.005. Ahora grafico. Calculo, toda la curva vale 100, menos este 1% me da 99.
99 entre 2 para que se divida esa curva en 2, me da 0.4950. Con este 0.4950 me voy a la tabla de áreas bajo la curva y calculo el valor Z. Y me da un valor de 2.58. Positivo y negativo, lo grafico en la curva y esos son mis puntos críticos. Este y este. Con eso me voy a tomar la decisión, paso 5, y aplico el estadístico de prueba. El estadístico Z. Cuando yo aplico esos, hago el cálculo, ese Z me da 1.55. ¿Dónde está el Z 1.55? En el área donde no tendría yo que rechazar mi hipótesis nula.